Padre Celestial, te entrego este tiempo que sea para apacentar tu grey, que cada día esta grey crezca más, madure más, y los que están oyendo este mensaje también por las redes, que lo van a oír por las redes, sea de edificación para sus vidas, que tú uses tu palabra como riegas la tierra y la haces germinar y que da fruto a su tiempo. Yo te pido pues que uses esta palabra bendita para saciar la sed y el hambre de justicia de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el principio de hoy del soldado número 24. Ten los pensamientos de Cristo. Ten los pensamientos de Cristo. Entonces, yo quiero hablar sobre eso. Como soldado de Cristo, tengamos manteniendo los pensamientos del Señor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no permitamos, porque la verdadera guerra espiritual está en los pensamientos. Dice Proverbios 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como tú piensas en tu corazón, así tú eres. Cuando uno piensa, actúa como piensa. Y cuando uno en verdad piensa, todo el cuerpo refleja lo que está pensando. Y la guerra espiritual se centra en los pensamientos. Eso es lo que quiero establecer, los pensamientos. Miren, yo aquí, estaba diciendo Marilyn que quiero ver cómo amplío tengo ya la aplicación de la figurita, pero no sé cómo ampliarla. Entonces puse 2 caballos en vez de 1 para que se viera un poquito más grande, pero aquí tenemos un soldado francés. Esta es una estatuilla francesa. Tiene su armadura, pero tiene un caballo desbocado. Un caballo brioso y salvaje. Y mucha gente, sobre todo los capitalinos, a veces, si montas un caballo, no lo saben manejar. Y el caballo sabe cuando el que está arriba de él no tiene gobierno sobre él. Y se desboca y va donde le da la gana porque no hay gobierno. Y cuando nosotros tenemos los caballos en galope de los pensamientos destructivos, nos llevan a donde no queremos ir. Quedamos como una amiga mía, una doctora que también es hermana en Cristo, que fue al interior y le pusieron un burro, un macho, una mula, ¿no? Y nunca la gobernó. La llevaba para todos lados menos para donde ella quería. Y simplemente la mula salió y la regresó a la casa donde vivía la mula. Entonces, así son los pensamientos destructivos. Nos llevan donde quieren. Nos perdemos el dominio propio. Perdemos la madurez, la templanza en el Señor. Y quiero hablar sobre ese combate, porque es parte de lo que es el buen soldado de Cristo, tener la mente y los pensamientos bajo sujeción en el Señor. Y si oramos y tenemos la paz del Señor, no perdamos esa paz. Entonces, en primer lugar, derriba los argumentos contrarios a Cristo. Derríbalos, no permitas que tomen control, no permitan que se desboquen, que te hagan desbocarte. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, ¿qué dice? Pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne, no militamos según nuestro temperamento, nuestra forma de ser, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de Cristo que nos reviste el Señor con su armadura son poderosas para la destrucción de fortalezas. Pero dice más adelante, derribando argumentos. ¿Qué es el argumento? Es la manera que estamos pensando. Nosotros dentro de nosotros tenemos un argumento interno, carnal, que nos destruye y nos desboca. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si la palabra de Dios dice regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo regocijaos. Si la palabra de Dios dice estad siempre gozosos, por nada estéis afanosos. Ese es el pensamiento de Dios, ese es el conocimiento de Dios. Pero el pensamiento carnal va a decir, no tienes por qué regocijarte, la paz no existe.
porque estás en un problema grande. Entonces, si tú oras y recibes la paz del Señor, no la pierdas por un argumento, por un pensamiento destructivo, porque ya pierdes la comunión con el Señor, la perdiste. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todos esos pensamientos hay que esposarlos. Llevarlo cautivo, ¿qué es? Esposarlo, arrestarlo. Y dice, esto no es del Señor. Esto no es del Señor. Y lo digo con convicción, porque si hay una persona atormentada por pensamientos destructivos, fui yo. Yo tenía una tendencia a la depresión, a la tristeza. Yo me desmoronaba. Cuando tenía un problema, yo nunca entraba ni a tomar la rabia o el descontento contra alguien. Yo me encerraba en mí mismo. Y me ponía a jugar en el patio solito. Agarraba una bicicleta y la agarraba y le daba la bicicleta. Me iba hasta el río, me bañaba solo y me regresaba. Y así es que mismo en Panamá, a veces que hay una tormenta, yo me ponía debajo de la lluvia porque estaba descargando mis pensamientos destructivos. Porque sin Cristo no somos nada. Y entonces, si hay alguien que disfruta, que sabe el valor que tiene la oración y la templanza de Dios a través del Espíritu Santo, soy yo. Porque yo necesito orar. Poca oración, cero paz. Poca oración, poca paz. Yo diría que cero paz. Cero oración, cero paz. Cero paz. Entonces, yo lo digo con conocimiento directo, que se lo digo a ustedes. Nosotros, el punto que sigue, dice, podemos derribar esos argumentos destructivos porque tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo estoy recibiendo un conocimiento de mi Señor y me paro en la promesa que el Señor me está diciendo y el Señor me confirma esa promesa, no te salgas de esa firmeza para recibir un conocimiento del mundo destructivo. Mantén los pensamientos de Dios. Mantente que ese es tu fundamento, tu roca firme. Que cuando el río da contra ímpetu contra la casa no se va a caer porque está sostenida sobre la obediencia de lo que Dios dice. Y cuando Dios dice algo, no miente. Y tienes que pararte allí, aunque el mundo diga que es todo lo contrario. Tú crees que Dios no miente porque todo lo que dice Dios es sí y amén. Entonces, eso es lo que mantén los pensamientos de Cristo y que el Señor sean atados en tu corazón. Sean atados en tu corazón. Usted puede ver, por ejemplo, porque estamos hablando que los pensamientos mundanos o carnales conspiran y sabotean la firmeza de nosotros en la fe. Podemos poner el pensamiento claro de Pedro. El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos dijeron, bueno, que tú eres Elías, un profeta. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro se lanza y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Exacto. Y le dijo el Señor, bien has dicho, Pedro. Y no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y ese Cristo va a padecer, va a ser azotado, va a ser arrestado, va a ser llevado a los gentiles, va a ser crucificado y al tercer día resucitará. Entonces cuando Pedro escucha eso, esa claridad que tiene Pedro, en 15 minutos después le dice al Señor lo que vamos a leer. Vamos a leer Marcos 8, 31, 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Cambiarle su manera de pensar de lo que estaba diciendo. Pero ¿por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que ir ese asunto de que vas a padecer? ¿Qué es esto? Esto no me parece fuera de lugar. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué, Satanás? Porque cuando uno piensa como Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez que nosotros perdemos la perspectiva o perdemos que nos paramos en la autoridad de la palabra y comenzamos a pensar como hombres, Satanás está gobernando. Apártate de mí, Satanás. Entonces es importante mantener la visión, la palabra, pararte en esa palabra y decir, Señor, así tú dices y así es. Así es. Yo tengo mi cuarto rodeado de textos bíblicos, tengo 28 textos bíblicos. Ya está un poco fuera de estética, ¿no? Porque yo quiero poner más. Pero es que yo siento como que tengo guardianes que me están cuidando porque estoy parado en la promesa de mi Señor. ¿Ah? Hay que cuando dice el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ricardo, cuando eres débil, entonces mi poder está sobre ti. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien, me alegraré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿le creo o no le creo al Señor? Que el poder de Dios está cuando estoy débil. Y entonces diga el débil, fuerte soy. Ahora, ¿le creo al Señor o no le creo? Si le creo, el poder de Dios estará sobre mí. Si no le creo, comenzaré a quejarme de mi debilidad y a compararme. ¿Por qué a este no le pasa nada y a mí me cae todo? ¿Y por qué será que tú eres pastor y tienes un hijo con cáncer? ¿Por qué será? Y comienza los pensamientos destructivos, a dejar de pararse uno en la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que quiero hablar. Uno es como uno piensa. Y si tenemos los pensamientos de Cristo, actuamos con los pensamientos de Cristo. Tenemos el corazón consagrado al Señor. Entonces, hay que mantenerse en la promesa del Señor. Entonces, en segundo lugar, tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Cómo yo puedo pensar como Dios piensa? Cuando el conocimiento recibido lo aplico, estoy pensando como Dios piensa. ¿Se acuerda que en Isaías habla de que como son tan altos los cielos y la tierra, tan altos y diferentes a los pensamientos de nosotros, como hay algunos hermanos que me dicen que, bueno, hermano, pero lo que pasa es que los pensamientos de nosotros no son los mismos que de los pensamientos de Dios. Es decir, que son dos líneas paralelas que no se van a encontrar nunca. Ah, sí, qué desgracia, pues. Pero sí se baja abajo, así como desciende la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar. Así manda Dios su palabra para que nunca vuelva así, vacía. Estoy parafraseando, no estoy diciéndola directamente como es. Que da semilla al que siembra y pan al que come. Nunca volverá mi palabra vacía. ¿Cómo Dios desciende sus pensamientos? Por su palabra. Entonces, si la palabra de Dios es la que me hace germinar y dar fruto, yo tengo que creerla y repudiar, rechazar cualquier altivez que se levanta contra la obediencia a Cristo. Arrestarlo, llevando cautivo todo pensamiento. Te lo digo porque yo quedé soñando destructivamente. ¿Eso fue Dios hablándome? Ese fue el Ricardo asustado en la noche, porque de noche que pasan todas estas cosas. ¿Por qué en la noche pasa? Es cuando, entonces la mejor sanidad es orar. Orar para que se eche afuera. El perfecto amor echa afuera el temor. En el amor no hay castigo. Digo, porque el que teme no ha sido
perfeccionados en el amor. Entonces el temor lleva falta de amor o no has tenido una vinculación directa con Dios y se apodera de ti el temor, se apodera el miedo. Y nadie es fuerte. Es más, yo quisiera ser débil para ser fuerte en el Señor. Así lo dice la Escritura. ¿Yo no? Por tanto, de buena gana me gozaré, me alegraré más bien en mis debilidades. Entonces, tenemos que pensar como Dios piensa. Y la única forma de que pensar como Dios piensa es parándose en la autoridad de la palabra y creerle al Señor. Y así es. Así es. Efesios 4, ¿cómo piensa el mundo? A ver, ¿el mundo cómo piensa? El mundo es vamos a leerlo aquí, lo describe muy bien Efesios 4, 17 y 19. Le voy a decir cómo piensa el mundo. Aquí está. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen al Señor. No anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. Había una revista Vanidades, bueno, con 10 pasos para conquistar a una muchacha, cómo verse bien, pura bobería. Entonces, el mundo anda en la vanidad de su mente. Él piensa cosas vanas, cosas que no glorifican al Señor, se glorifican ellos. No anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cuántas cosas vanas hay? Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. ¿Cómo está el entendimiento? Si andan en la vanidad de su mente, andando en cosas vanas, ¿cómo está su entendimiento? Entenebrecido. Entenebrecido es que está oscuro, tiene tinieblas. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Su pensamiento está entenebrecido, su mente está entenebrecida. Su mente en vanidad está ajeno. ¿Por qué ellos actúan así? Porque no tienen una relación con Dios ni con su palabra. Están ignorantes. Ignorantes del conocimiento de Dios. Por la dureza de su corazón. No quieren saber de Dios y con el tiempo se van poniendo más duros. Se va cauterizando la conciencia. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ya después que no les afecta, no tienen problema de conciencia, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Complacer la carne, sin ningún problema. Para cometer con avidez con desenfreno de verdad, toda clase de impureza. Ese es el hombre del mundo. Comienza con la vanidad de su mente, el mentimiento entenebrecido. Aquí se hace una figurita, creo. Sí, aquí está, pero no se ve, ¿verdad? Bueno, ahí no se ve. Tengo que ver cómo uno comienza con la vanidad de su mente. ¿Usted no ha visto que los jóvenes quieren ser originales vestiendo a todo el mundo igual? Porque está siguiendo una corriente. Yo la seguí también. Yo también seguí la corriente del mundo cuando estaba ajeno de la vida de Dios, ignorante. Y cada día que pasa va siendo peor, peor, peor. Pero bueno, aquí está, comienza con la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, ajenos de Dios, duros de corazón, perdieron sensibilidad y se entregaron a la lascivia. A cometer con avidez toda clase de desenfreno. Esa es la vida del mundo. Pero la vida del creyente, ¿en qué se basa entonces? No en la vanidad de la mente, no en el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento está en creerle y vivir y conocer a Dios y aplicar y pararse en la autoridad de su palabra. Di la palabra, dijo el centurión, y mi criado sanará. Di la palabra solamente, dice, y se hace lo que tú dices. Tenemos que tener esa fe, porque donde perdemos eso, estamos abandonados. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y todo cómo yo permanezco en Cristo? Creyéndole absolutamente en lo que Él dice, descansando en sus promesas. Hay un himno, ¿verdad, Pancho?, que dice todas las promesas
del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras que viva aquí cercado de su luz, cercado de sus promesas, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Esa es la fe. La fe no es fe en la fe, fe en las promesas de Dios. Bien. Y por ejemplo, si uno ha visto el récord de violadores sexuales en la historia de la violación, de violaciones así ¿cómo se llama? En serie, y se ha probado que todos fueron esclavos de pornografía. ¿Qué estaban recibiendo ellos? Viendo el pecado, asimilándolo, tragándolo. ¿Y cómo actuaron? Como asesinos. ¿Dónde fue su alimentación? Viendo y recibiendo una información canalla y descargó todo eso. Porque lo que está en tu pensamiento y en tu corazón, así eres. Así eres. Le habla a un hombre que necesita de Dios, que necesita de la oración. Si hay alguien que ha descubierto en su propia persona el poder de Dios en cuanto a sostenerlo a uno, soy yo. Y cada día, cada vez que estoy rodeado de pruebas, debo decir, bendito sea aquel. Cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, puede haber el asedio. El mismo asedio del mundo, de la misma prueba, te va a traer pensamientos destructivos. Llévalo cautivo a la obediencia al Señor. Párate en la promesa del Señor. Si Él te dice, gózate en todo, gózate en todo. Si te dice, no te afanes por nada, no te afanes por nada. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor. De lo contrario, estás perdido. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Usted sabe que en las tropas especiales, hablando de soldados, esas Navy SEAL, que son tropas especiales, uno de los puntos cardinales es que todo está ok. Todo está ok. Estamos atacados por un enemigo. Le dice el sargento, ustedes me están mirando a mí. ¿Cómo me ven mi cara? ¿Me ven bien? Todo está ok. Ahora, ellos están amparándose en su entrenamiento, pero nosotros nos amparamos en el Señor, que es el que pelea la batalla por nosotros. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él no dará, ¿cómo? Mi pie al resbaladero. ¿Lo crees o no lo crees? Bueno, si no lo crees, bueno, atorméntate con tus pensamientos destructivos. ¿Qué es la fe? ¿Creerle a Dios? ¿Qué es la fe? Creer que lo que Él dice se hace. Esa es la fe. No es fe en la fe. Fe en la fe dije, no me va a pasar nada, no, tienes que pararte en la palabra. Sí, porque fe en la fe es así, ¿no? Esa es su gestión. No, yo me paro en la palabra. No te dejaré ni te desampararé. Cuando dice la Escritura así, ¿no? Entonces, tenemos que renovar la mente de Dios. Si el conocimiento de Dios es lo que es nuestro sostén y es nuestra base, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Renovar. La palabra de Dios vive y eficaz cada vez que la lees. Y la lees de nuevo y la ves el mismo texto, te habla de diferentes formas, porque es viva. Vamos a ver Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen al andar del mundo. No tomen la forma del mundo, sino transformaos. Transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo me transformo y yo aplico lo que Dios dice, yo voy a comprobar que lo que Dios dice es verdad y que es agradable y perfecta su voluntad.
Cuando estamos en soledad con Dios, va a haber momentos de, como lo he dicho antes, momentos en que estaremos en el monte de la transfiguración cerca del cielo. O podemos estar en el monte de Getsemaní quebrantados y llorando, pero estamos con el Señor ahí solito. Y cuando oréis, cierra la puerta de tu recámara y ora en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En la oración es un hábito personal, es una amistad con el Señor. Y ahí, aún mi propia tendencia a la depresión me ayuda a mí a encontrarme íntimamente con Dios porque lo necesito. Y gracias a Él puedo encontrar fuerza en mi propia debilidad. El problema del soberbio es que se ampara en su propia fuerza humana y él está listo. Él está listo porque el hombre no es fuerte en sí mismo. No existe hombre fuerte. Y es más, el soberbio será humillado. Y dice el Salmo 51, versículo 10, que es: crea en mí, oh Dios, crea en mí un Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, el Señor renueva. Y yo pienso absolutamente que con el tiempo nosotros vamos a ir renovando nuestro espíritu. Y todo lo que nos pasa nos va a ayudar a tener amistad con Dios. Y la única necesidad real que, como dice nuestro discipulado, la única necesidad real de un creyente va a ser la necesidad del Dios mismo, de tener a Dios. Lo demás, necesidad, te vas a dar cuenta que al final lo único que vale es tener mi comunión con Dios. Y Daniel estaba inmerso en un imperio ateo, idolátrico. El mismo rey Nabucodonosor se hizo una estatua para él. Y Daniel estaba como esclavo en la corte del rey Nabucodonosor. Y Daniel fue tan influyente con los pensamientos de Dios que cambió. En vez de ser babilónico, él fue un instrumento para que el Nabucodonosor se encontrara con el Dios vivo. Pero comenzó todo como. Y Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Comenzó a romper con esos banquetes de comida, me supongo que vomitaban como los romanos para volver a seguir comiendo. Y comiendo todo tipo de animales que, de acuerdo a la ley de Dios, no debía comer. Y él se propuso no comer, por ahí, no contaminarse con el mundo, ni con el vino que él bebía. Se consagró su cuerpo y Dios lo usó. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Uno tiene que aprender a no contaminarse con el mundo, ni seguir la corriente del mundo, ni seguir la vanidad del mundo. Mira que hay una enfermedad con los tatuajes que llega un momento que se hacen uno, y se hacen otro, y se hacen otro, y se hacen otro, que ya no tienen espacio ni en la piel para tatuarse. ¿Ah? Y yo me voy a ver, pero esto es una enfermedad. Yo prefiero saturarme de rótulos bíblicos, pero entonces una ratura. Y ya no saben, y lo peor de todo que es tan horrible, que es una moda horrible, que yo no sé ni qué dice ahí. Y hay que ver, yo me pongo a ver los jugadores de basquetbol, porque yo veía antes los tiempos de la Rivera y de ¿cómo se llama? El mágico Johnson, Magic Johnson. No había un solo tatuaje. Y ahora y yo trato de ponerle ahí para ver qué tienen ahí. Unas cosas horrorosas que tienen. Ahora dice, bueno, lo que pasa es que ustedes son un poco fanáticos con los tatuajes. Digo, no es el fanatismo, sino que qué mente entenebrecida puede estar colándose y marcándose de por vida. Hasta influye en que tú no puedes ser donante de sangre cuando estás tatuado. Pero dejemos el punto ese. Vamos a una aplicación. ¿Cuál sería mi aplicación? Señor, no permitas que el caballo brioso de los pensamientos destructivos galopen sin control en mi vida, Señor. Sería una buena oración. Una buena oración de que
Esos pensamientos que se agolpan y que se sale uno corriendo, desbaratado, pensando hasta en que se acabe la vida de uno como Job. Que Job no maldijo a Dios, pero sí dijo, maldito el día que nací. ¿Para qué nací si estoy rodeado de todo tipo de mal? Señor, que no caiga eso. ¿Saben? ¿Quieren ver un cuadro depresivo 100% en la Biblia? De un hombre de Dios, el profeta Elías. El profeta Elías tuvo un cuadro depresivo. Por eso que dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Y es verdad. Elías, cuando ya a Jezabel le dice, así como mataste a tu profeta, si tú terminas mañana, te voy a matar mañana. ¿Y qué pasó con Elías? Huyó. ¿Quieren ver un cuadro depresivo? Aquí está. Aquí lo vemos en 1 Reyes 19, 4, 6. Y él se fue por el desierto un día de camino. Hoy caminé bastante, dejé el carro en mantenimiento y me vine caminando desde más allá de Lipa hasta la casa. Digo, no, Señor, es porque uno, cuando está caminando, uno se va botando cargas y demás. Yo oro y camino, son dos ejercicios buenos. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Veamos, ¿deseando qué? Morirse. ¿Cuál es uno de los cuadros de la depresión? ¿Para qué vivir? Si nadie me quiere, todo sale mal. Si hoy estás mal, mañana estás peor. ¿Qué quería Elías? Morirse. Síntomas de depresión. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Depresivo. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y cuando uno está también deprimido se compara. ¿Por qué al otro le va mejor? Todo el mundo le va mejor, menos a mí. Siempre el depresivo, él tiene el campeonato del dolor. Nadie sufre más que yo. Yo soy el Atlas griego llevando al mundo sobre la cuerda. Todo el mundo está suave menos yo. Están llevando una cruz de Fuam. Y echándose debajo del Ebro, se quedó dormido. Típico de la depresión. Uno se anda durmiendo. Tengo sueño. Duerme como si te hubiera trabajado en construcción. ¿Qué más? Y aquí luego el ángel le tocó. Bueno, ya Señor. Y le dijo, levántate, come. Comió. Entonces él miró y aquí en su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Ese es el combo que siempre hacía el Señor. Y comió y bebió y volvió ¿a qué? Típico de la depresión. Nadie me quiere, siempre estoy durmiéndome. Lo sé, yo sé que es así. ¿Y cuál es la única forma de levantarse? Orando, renovando mi entendimiento, tomando como columna de Dios en mí su palabra. Llegó un momento en que también dijo Elías, solamente he quedado yo, Señor. Todos te han abandonado y nada más quedo yo, la última golondrina, la última Coca-Cola del desierto, Señor. Si estás equivocado, hay 7,000 que no han doblado, porque siempre te crees el campeón del dolor, ¿no? Y así estaba yo. De por sí todavía no he cambiado la cara. Con la carita ahí, tristona. Pero el Señor, levántate, Ricardo. Si alguien yo les digo, la oración es el refugio del creyente, ¿oyó? Cuando nosotros oramos, estamos hablando con el mismísimo Hijo de Dios, con el Padre Celestial. No tenemos un espíritu del mundo del temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y termino. Estoy tratando de terminar, pero no puedo quedarme con estos dos textos que aguanten un poquito. Yo voy a decir una cosa, hay un texto cuando Pablo está hablando de los atenienses, tú sabes que los atenienses eran filósofos, los epicúreos y los estoicos.
También estaban los idealistas, los materialistas. Tenían el cerebro grande y las manos chiquititas y los pies, porque ellos vivían pensando. No hacían nada, dice Pablo, que no hacían nada. Solamente hablar, escuchar algo nuevo y hablar algo nuevo. O sea, el WhatsApp. Eso decían los atenienses. Cero. No eran productivos. Y Pablo, en la disertación que da, que habla del Dios no conocido y que se para allí, él dijo una frase que a mí me mueve, que dice así: porque en Él vivimos, Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, yo vivo en Cristo y por Cristo y mediante Cristo. Y me muevo, Él me mueve. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y eso tenemos que saber, que los pensamientos de Dios nos hacen accionar. Porque los pensamientos de Dios son activos, son pragmáticos, se llevan a la práctica. Cuando esta iglesia se iba a inaugurar, se había hecho el edificio y estaba el monte alto ahí. Y ya el domingo iba a inaugurarse. Y yo digo, Señor, porque en ti vivo, me muevo y soy. Pues yo voy a salir del banco y voy a comprarme un machete ahí en el Rey y yo mismo voy a desherbar eso ahí. Dame el poder. Dame el poder, Señor. Muéveme y dame la fuerza de un campesino manejando su machete. Y fui yo y me quité el saco y agarré el machete y comencé, raca, raca, dame, Señor, muéveme, dame tu poder. Y pasa un hermano y dice, conta, pastor, ¿qué está haciendo? No, y el hombre viene con un cortador de grama. Y vino otro. Al final, con mi machete yo no iba a hacer nada, pero yo me iba a mover a través del Señor. Yo me muevo a través de Él. ¿Me estoy explicando? Entonces el poder viene de Él y por Él y para Él. Yo vivo, me muevo y soy por Cristo. Cada vez que me aparto de su palabra y de su poder, estoy listo. Mi casa está sobre la arena. Entendamos eso. Y vas a aprenderlo. De que lo vas a aprender a las buenas, por las malas la vas a aprender. Porque desgraciadamente cuando estamos circundados de la prueba, entonces conocemos de que, como dijo Job, de oídas te he conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y el último texto, en Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer, motivación, y el hacer? Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Arresta todos los pensamientos destructivos que tienes y llévalos a la obediencia a Cristo. Fuera, tú no perteneces aquí. Te vas de aquí. El perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, nosotros nos paramos en tus promesas. Vivir la fe es vivir como con las cosas que tú dices. Las promesas tuyas se cumplen porque tú eres fiel a tus promesas. Padre, excluye de mi vida y de nuestra vida todos los pensamientos briosos y salvajes que nos llevan a la autodestrucción. Señor, que tengamos la paz tuya a través también de creer en ti, a través de pensamientos vivos, sanos, pensando en todo lo bueno, lo amable, lo justo, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y la paz de Dios estará sobre ustedes. Señor Dios Todopoderoso, haznos vivir en el poder tuyo, permanecer en ti, Señor, para que el fruto venga solo, Padre, pero creyéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea Jesús. Adelante con las huestes de la fe.